Bienvenidos un dúo a Mood S a su canal favorito, donde desentrao más menos amos los dramas Mood S intensos y las historias Mood S apasionantes del mundo de las telenovelas. Y hoy, prepárense porque nos vamos de viaje a Turquía. ¿Han bien? Hoy vamos a sumergirnos en el universo de los celos turcos, esos que te hacen sufrir, sufrir a mares, pero también copyright te hacen amar con una intensidad que te dejaru sin aliento. Copyright ¿no has sentido esos celos que te consumen por dentro? Esa punzada en el corazón superíndice 3N cuando ves a la persona que amas con alguien Mood S. Bueno, las series turcas han elevado esos sentimientos a otro nivel, a un nivel con diéresis copyright pico, dramático y admitu moslo adictivo. Asu que si eres de los que disfrutan con una buena dosis de pasión superíndice 3N, intriga y por supuesto celos desatados, este es tu vídeo. Antes de que nos adentremos de lleno en este mundo de pasión superíndice 3N y drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Porque acu encontrar análisis, recomendaciones y todo lo que necesitan saber para estar al día con las mejores series y películas del momento. Y ahora empecemos. Vamos a comenzar con una serie que si eres fan de los dramas turcos, seguramente ya conoces, pero si no prepárate porque te va a atrapar. Hablamos de Kara Sevda, o Amor Eterno como se conoce en algunos pauses. Esta serie es una joya, un autocopyright drama romántico con todas las letras. ¿De qué copyright va? Pues tenemos a Kemal, un joven de clase trabajadora, y a Nihan, una chica rica. Se enamoran perdidamente pero su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por un villano, Emir, que es dispuesto a todo para conseguir a Nihan, incluso a obligarla a casarse con diéresis copyright lo que oyen. Los celos en Kara Sevda son una constante. Kemal, al ver a Nihan casada con Emir, se consume por dentro. BCU superíndice 3 la vida que podrían haber tenido se le escapa entre los dedos. Y Nihan por su parte sufre al ver a Kemal rehacer su vida, aunque ella sabe que su corazón superíndice 3N siempre le pertenecerú. Las miradas, las indirectas, las escenas de celos explícitos. Todo en Kara Sevda es tu deseo más menosado para hacernos sufrir y amar al mismo tiempo. Y Emir, ese villano que amamos odiar, es un maestro en manipular las situaciones para provocar los celos de Kemal y Nihan, convirtiendo su vida en un autocopyrightico infierno. Pero esperen, que hay Mood S. En Kara Sevda los celos no son solo una emoción superíndice 3N superficial, sino que se convierten en un motor que impulsa la trama. Emir con su astucia maquiavu copyrightica, no se limita a provocar celos casualmente, los utiliza como una herramienta para controlar a Nihan y mantener a Kemal alejado. Es un autocopyrightico ajedrecista de los sentimientos. Recordemos esa escena IQ superíndice 3 Nika donde Emir organiza una fiesta ostentosa, invitando a Kemal y a su nueva pareja, solo para restregarles en la cara su felicidad con Nihan. La tensión superíndice 3N se pudo acortar con un cuchillo. Las miradas de reojo, los comentarios sarcúdesticos, la música estridente que no logra ocultar el silencio IQ superíndice 3 modo. Es una obra maestra de la tortura emocional. Y Nihan, atrapada en esa jaula dorada, sufre en silencio, viendo CU superíndice 3 el hombre que ama se consume por la rabia y la impotencia. Pero no todo es sufrimiento en Kara Sevda. Los celos también copyright despiertan la pasión superíndice 3N y el deseo. Kemal, al ver a Nihan en brazos de otro, se da cuenta de que su amor por ella es Mood S fuerte que nunca. Es como si el fuego de la pasión superíndice 3N se avivara con la llama de los celos. Y Nihan, por su parte, utiliza los celos como una forma de recordarle a Kemal que ella sigue sintiendo lo mismo por con diéresis copyright L. Son juegos peligrosos pero irresistibles. Otra serie que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de celos turcos es Aek Laftan Anlamaz, o Amor no entiende de palabras. Esta serie es un poco Mood S ligera que Kara Sevda, pero no por ello menos intensa en cuanto a los celos se refiere. Aquí tenemos a Hayat, una chica que finge ser otra persona para conseguir un trabajo, y a Murad, el jefe de la empresa, un hombre serio y distante que poco a poco se va enamorando de ella. La confusión superíndice 3N de identidades y las mentiras de Hayat generan un monto superíndice 3N de situaciones CU superíndice 3 micas y por supuesto, muchos celos.
Murat es un hombre muy posesivo y no lleva nada bien que otros hombres se acerquen a Hayat. Ademún ese Hayat, al no ser quien dice ser, tiene que lidiar con la amenaza constante de que su secreto sea descubierto, lo que genera a un ese tensión superíndice 3n y celos entre la pareja. Las escenas de celos entre Murat y Hayat son simplemente geniales. Son divertidas, apasionadas y a veces un poco exageradas, pero eso es precisamente lo que las hace tan entretenidas. Pero no nos quedemos en la superficie. En Aek Laftan al Lamaz, los celos son un reflejo de las inseguridades y los miedos de ambos personajes. Murat, acostumbrado a tener el control de todo, se siente amenazado por la posibilidad de perder a Hayat, especialmente cuando descubre su verdadera identidad. Es como si su mundo perfecto se tambaleara. Y Hayat, por su parte, vive con el temor constante de ser descubierta, lo que la lleva a comportarse de forma más menos a generar a ese celos en Murat. Es un círculo vicioso. Pero a pesar de todas las dificultades, los celos Tambiu Copyright N les ayudan a comprender mejor sus sentimientos y a luchar por su amor. Son como una montaña más menos a rusa emocional. Recordemos esa escena en la que Murat ve a Hayat con otro hombre en un club nocturno. La furia se apodera de con diéresis Copyright L. No puede controlar sus impulsos y termina protagonizando una pelea que lo deja con el ego magullado y el corazón superíndice 3n roto. Es un momento de pura pasión superíndice 3n. Y Hayat, al ver la reacción superíndice 3n de Murat, se da cuenta de que sus sentimientos por con diéresis Copyright L son muy fuertes de lo que imaginaba. Es como si los celos actuaran como un catalizador para su amor. Y ahora, cambiamos un poco de registro para hablar de una serie que quizá no sea tan conocida, pero que tiene unos celos que te dejaron con la boca abierta, Medcezir. Esta serie es una adaptación superíndice 3n turca de la famosa serie estadounidense de OC, y sigue la historia de Yaman, un chico de un barrio pobre que es acogido por una familia adinerada. Ayu conoce a Mira, una chica popular y atractiva que es comprometida con otro hombre. Los celos en Medcezir son diferentes a los de las otras series que hemos mencionado. Aquí no solo tenemos los celos románticos, sino también copyright en los celos sociales. Yaman se siente constantemente inferior a Mira y a su círculo de amigos, lo que genera inseguridad y celos. Ademún el prometido de Mira es un personaje muy posesivo y no estuvo dispuesto a perderla, lo que da lugar a enfrentamientos tensos y escenas de celos muy intensas. La serie explora muy bien CU superíndice 3 los celos pueden estar motivados por la envidia, la inseguridad y el miedo a perder a la persona que amas. Pero ojo, que aquí la cosa se pone seria. En Medcezir, los celos son un reflejo de las profundas desigualdades sociales que existen en la sociedad turca. Yaman, al provenir de un entorno humilde, se siente constantemente juzgado y menospreciado por la familia y los amigos de Mira. Es como si llevara una etiqueta invisible que lo marca como diferente. Y Mira, por su parte, se debate entre su amor por Yaman y la presión superíndice 3n social de mantener su estatus y su imagen. Es una lucha interna constante. Los celos en este contexto se convierten en una forma de expresar el resentimiento y la frustración superíndice 3n que sienten ambos personajes. Recordemos esa escena en la que Yaman es humillado públicamente por el prometido de Mira en una fiesta de la alta sociedad. Es un momento desgarrador. Yaman se siente avergonzado y furioso, y sus celos se intensifican a medida que ve a Mira bailar con su prometido. Es como si su sueño más menos o de encajar en ese mundo se desvaneciera ante sus ojos. Y Mira, al presenciar la humillación superíndice 3n de Yaman, se da cuenta de que debe tomar una decisión superíndice 3n, seguir las reglas de la sociedad o luchar por su amor. No podemos olvidarnos de Kiral Kaik, o Amor de alquiler. Esta serie es una comedia romántica que te engancharu desde el primer capítulo. ¿De qué copyright va? Pues tenemos a Defne, una camarera que acepta un trabajo inusual, enamorar a Umer, un diseu más menos ador de zapatos exitoso y soltero, para que se case con ella. Todo esto, por supuesto, a cambio de una gran suma de dinero. Los celos en Kiral Kaik son el resultado de esta situación superíndice 3n tan peculiar. Defne se enamora de verdad de Umer, pero no puede confesarle la verdad por miedo a perderlo. Y Umer, por su parte, siente algo por Defne, pero no entiende por qué copyright ella se comporta de forma tan más menos a.
Las mentiras, los secretos y la presión superíndice 3n de cumplir con su contrato generan un monto superíndice 3n de malentendidos y celos entre la pareja. Además de ese, hay otros personajes que estuvieron interesados en Homer, lo que aún más menos a de Auen Mood es el más menos al fuego. Prepu rense para Reur, sufrir y emocionarse con los celos de Daphne y Homer. Pero acu no todo es comedia y romance. En Kiral Kaik, los celos son una consecuencia directa de la falta de honestidad y la manipulación superíndice 3n. Daphne, al ocultarle la verdad a Homer, crea una barrera entre ellos que impide que su relación superíndice 3n florezca de forma natural. Es como si construyera un muro con sus propias manos. Y Homer, al no entender el comportamiento de Daphne, se siente confundido y frustrado, lo que lo lleva a desconfiar de ella y a sentir celos de otros hombres que se acercan a ella. Es un círculo vicioso de mentiras y celos. Pero a pesar de todo, el amor que sienten el uno por el otro es muy fuerte que cualquier obstáculo. Recordemos esa escena en la que Homer descubre la verdad sobre el contrato de Daphne. La decepción superíndice 3n lo invade. Se siente traicionado y humillado, y sus celos se transforman en rabia y resentimiento. Es como si su mundo se derrumbara a su alrededor. Y Daphne, al ver el dolor que ha causado, se da cuenta de que debe luchar por recuperar la confianza de Homer y demostrarle que su amor es verdadero. Y para terminar este recorrido por el mundo de los celos turcos, vamos a hablar de Senu con diéresis al capm, o Love is in the air. Esta serie es un fenus superíndice 3 meno mundial y ha conquistado corazones en todo el mundo. Aquí tenemos a Eda, una joven que sueña más menos a convertirse en arquitecta paisajista, y a Serkan, un arquitecto exitoso y fruo que le ofrece una beca para estudiar en el extranjero a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Como se pueden imaginar, esta situación superíndice 3n tan atípica da lugar a un monto superíndice 3n de situaciones CEU superíndice 3 micas, románticas y por supuesto, llenas de celos. Serkan es un hombre muy celoso y no lleva nada bien que otros hombres se acerquen a Eda. Y Eda por su parte se siente celosa al ver a Serkan con otras mujeres, aunque sabe que su relación superíndice 3n es solo una farsa. La serie juega muy bien con la tensión superíndice 3n entre la atracción superíndice 3n que sienten el uno por el otro y la necesidad de mantener las apariencias. Las escenas de celos entre Eda y Serkan son adorables y te harán suspirar. Pero no nos dejemos engau más menosar por la apariencia. En Senu con diéresis al capm, los celos son una manifestación superíndice 3n de la vulnerabilidad y la dificultad que tienen ambos personajes para expresar sus sentimientos. Serkan, con su fachada de hombre frío e insensible, esconde un corazón superíndice 3n herido y un miedo profundo al compromiso. Es como si se protegiera con una armadura para evitar ser lastimado. Y Eda, por su parte, es una mujer independiente y decidida que no está dispuesta a renunciar a sus sueños más menosos por amor. Es como si llevara un escudo para proteger su autonomía. Los celos en este contexto se convierten en una forma de desafiar las barreras que han construido alrededor de sí mismos y de obligarlos a enfrentar sus verdaderos sentimientos. Recordemos esa escena en la que Serkan y Eda se ven obligados a pasar una noche juntos en una cabao más menos en medio del bosque. La tensión superíndice 3n sexual es palpable. Ambos se sienten atraídos el uno por el otro, pero se niegan a admitirlo. Es como si jugaran a un juego peligroso. Los celos, en este caso, actúan como un detonante que los obliga a confrontar sus emociones y a cuestionar sus propias convicciones. Asu que, como han visto, las series turcas son expertas en crear dramas intensos y situaciones llenas de celos que te hacen sufrir y amar al mismo tiempo. Ya sea por diferencias sociales, mentiras, secretos o simplemente por la pasión superíndice 3n desbordante de sus personajes, estas series te atraparon desde el primer capítulo. En resumen, hemos explorado el mundo de los celos turcos a través copyright S de series como Karasevda, donde el amor prohibido y la venganza alimentan la pasión superíndice 3n, Aik Laftan al Lamaz, donde la confusión superíndice 3n y las mentiras generan situaciones CEU superíndice 3 micas y llenas de celos, Medcecir, que explora los celos sociales y la inseguridad, Kiral Kaik, donde un contrato inusual da lugar a un romance lleno de secretos y celos, y Senu con diéresis al capm, una historia de amor fingido que se convierte en algo real, con celos adorables y mucha cómica. ¿Pero copyright hace que los celos en las series turcas sean tan adictivos? Creo que la clave estuvo en la forma en que estas series exploran la complejidad de las emociones humanas.
No se limitan a mostrar los celos como una emoción superíndice 3N negativa, sino que los presentan como un reflejo de las inseguridades, los miedos y los deseos de los personajes. Además, las series turcas suelen estar ambientadas en entornos sexo superíndice 3 ticos y lujosos, lo que aún más menos ha de un toque de glamour y sofisticación superíndice 3N a las historias. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los actores turcos, que son conocidos por su belleza y su talento para transmitir emociones intensas. Son como dioses griegos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el universo de los celos turcos. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series que exploran este tema de forma tan intensa y apasionante. Hay un mundo entero de dramas turcos esperando ser descubierto. Y si son de los que disfrutan de un buen drama con dosis de romance, venganza y por supuesto, celos, les aseguro que no se sentirán decepcionados. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan animado a darle una oportunidad a alguna de estas series. Les aseguro que no se arrepentirán. Ahora, me encantará saber CUL de estas series es su favorita y CUL creen que tiene los celos SU con diéresis copyright picos. Du copyright gemme sus comentarios abajo y díganme Q copyright opinan. También copyright me gustaría saber si hay alguna otra serie turca que crean que debería haber incluido en esta lista. ¿Han visto Erkenci Kuay? Los celos de Can Yaman en esa serie son legendarios. O Q copyright tal kukur. La pasión superíndice 3N y la lealtad en esa serie son tan intensas que los celos se convierten en un arma poderosa. Hay tantas opciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traeremos nuevas recomendaciones, análisis y curiosidades sobre el mundo de las series y las películas. Hasta la superíndice 3 Sima, amantes de las series. Y recuerden, el drama y la pasión superíndice 3N siempre es tu N a la vuelta de la esquina. Y no se olviden de llevar pau más menos vuelos, porque las lágrimas es tu N garantizadas. Adiós superíndice 3S.